Y algunos economistas están alertando que no hay tal rentabilidad para esta campaña de trigo, que los números dan rojo y que hay algunas decisiones que tienen que ver con la política que se tienen que tomar para que eso cambie. Pero estamos a un mes, insisto con eso, estamos medio apurados con la cuestión, porque además de eso va a depender después lo que pase a fin de año con los dólares. Quiero charlar de todo esto con David Miazo, que es economista y que siempre nos echa luz a estos temas. ¿Qué haces, David? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Igualmente, igualmente. ¿Coincidís en esto? ¿A vos también los números del trigo te dan rojo? Sí, sí, los números del trigo vienen dando rojos. Esto tiene mucho que ver con la caída de precio que ha tenido el trigo. Sí. Ha caído un 29% el precio internacional respecto al promedio del año pasado. ¿Con qué tiene que ver? Y a ¿Tiene que eso ver después, con Rusia, Ucrania, con esa cuestión? sí, en realidad tenemos una caída generalizada de precios. Ok. El trigo cayó un 29, el maíz y la soja cayeron un 25%. Sí. Así que hay una gran presión en general sobre todo el mercado de granos, que parece haber hecho algún piso, sobre todo en el caso de soja el mes pasado, pero, eh, pero que sigue muy ofrecido. Mm. Los precios no encuentran fortaleza. Después iremos viendo a medida que haya alguna estimación de qué pasa con el trigo argentino y alguna otra situación internacional, a ver si se estabiliza en algún punto, Sí. pero está muy ofrecido en general todo el mercado de granos, por eso vemos estos precios Y débiles. a eso de esa cuestión de precios internacionales bajos se le suman algunas cuestiones, si queremos, más locales, ¿no? Sí, se le suman dos cuestiones locales. La primera es el costo de los insumos. Tenemos insumos más caros que en la región. Eso viene como consecuencia de dos aspectos. El primero es el impuesto país, Claro. que directamente encarece todo lo importado un 17,5%. Y lo segundo tiene que ver con todas las dificultades en relación al pago de las importaciones que se viene arrastrando desde el año pasado. Entonces, todavía persisten deudas de los importadores, todavía persisten problemas o dificultades para pagar, digamos. Ningún importador hoy puede acceder al mercado de cambios para pagar al contado, por ejemplo, una importación. Entonces eso hace, por ejemplo, que tengamos, es la combinación de esos dos efectos, que tengamos, por ejemplo, sin ir más lejos, un fertilizante más caro que la región y que el precio internacional. Ujú. La baja demanda por parte de los productores, también ligada a la mala rentabilidad del trigo, y al ver esto, está ayudando a que esos precios de los fertilizantes vayan bajando, pero todavía tenemos esa dificultad. Entonces, insumos caros, Sí. grano barato, hace una relación insumo-producto muy deteriorada. De hecho, hoy se necesita 59% más de kilos de trigo para comprar kilos de urea de Sí. lo que se necesitó en el promedio de los últimos 5 años. Claro, Entonces, está muy ese arriba. es por ejemplo, claro, muestra claramente ese deterioro del poder de Ujú. compra que tiene el trigo, en particular respecto a un insumo importante como la urea. Y Ahora, después el sí. tercer factor, Sí, sí, sí. sí, o sea, tenemos factor uno, precio, factor 2, insumos, Sí. factor 3, un tipo de cambio oficial que se viene atrasando de manera significativa con un tipo de cambio oficial frenado, Sí. y una inflación que, si bien viene descendiendo el ritmo o la aceleración bastante rápido, eh, básicamente se ha atrasado. Ya ahora en Ujú. abril vamos a tener el mismo tipo de cambio oficial que teníamos en julio del año pasado, antes de la devaluación de Massa, o el que teníamos en enero de 2018, antes de las devaluaciones que tuvo Macri en su gobierno, o sea, cuando el dólar era de 18 pesos. Sí. Entonces, realmente, y esto se ve, digamos, en el encarecimiento que ha tenido Argentina. Así que eso también impacta, sobre todo, por ejemplo, en el peso que tienen los fletes en la estructura de costos, Ujú. en los costos del gasoil, de las labores agrícolas. Bien. Ahora pienso, desmenuzo un poco eso, digo, no hay tantas señales, corregime si no es así, de que
pueda devaluarse mucho la moneda, o sea, de que pueda mejorar el valor del dólar de acá a los próximos meses. De todas maneras, no sé si es una señal que alcance para largarte a sembrar trigo. La cuestión de los insumos no se sabe si va a cambiar y un poco también dependerá de eso. El impuesto país parece que va a seguir y los precios internacionales son inmanejables para un productor o para la Argentina y hasta para la dirigencia política. Por eso es que entonces se plantea esta cuestión de, ok, para devolver la rentabilidad al trigo hoy a un mes de la siembra, la única chance es bajar retenciones. Exactamente, porque, por ejemplo, impuesto país va a depender principalmente de la salida del cepo. Claro. Y la salida del cepo en principio se estaría planteando no antes de mitad de año, o sea, ya vendría tarde. Correcto. Como decís vos, un salto del tipo de cambio en el corto plazo pareciera muy improbable y eventualmente podría venir algo también de esa salida del cepo, pero sin ninguna garantía de qué nivel sería el nuevo tipo de cambio, sobre todo cuando todavía nos esperan varios meses de inflación por delante, ¿no? Entonces, desde ese lado tampoco hay ninguna certeza de cuál puede ser el nuevo nivel y si ese nuevo nivel ayudaría a licuar parte de estos problemas. Entonces, como bien planteaste, la única variable que queda por manejar es justamente, y el impuesto país, Sí. si bien el gobierno podría decidir hoy sacárselo al fertilizante, por ejemplo, y a los agroquímicos, el problema es que si se lo saca a un sector de la economía, como el agro, Sí. rápidamente van a tener todos los otros sectores Sí, de la pero economía claro, diciendo, porque a mí no. golpeando ¿No? Entonces, puertas. forma parte más de una política económica más generalizada que difícilmente pueda tomar una medida solo para el agro. Entonces, eso deja, como bien planteabas, una sola medida manejable que es los derechos de exportación. David, Que además, Sí. sí, ¿cómo estás, David? Tomás Rivas te saluda. Te quiero sumar una variable más muy característica y tal vez resultado de todo esto que estás contando, que es la caída en el poder adquisitivo de la gente que a la larga termina impactando desde su consumo en los alimentos, por ejemplo. ¿Cómo juega eso? Digo, la inflación, todo lo que venís contando, impacta directo en la capacidad de compra que tiene el consumidor final. ¿Cómo juega eso en toda esta tormenta que contás? a ver, como bien mencionás, está totalmente deteriorado el poder adquisitivo porque además los salarios ya partían de un nivel bajo previo a la devaluación y el salto Claro. inflacionario del verano. Entonces, es cierto que el poder adquisitivo de los consumidores está muy debilitado, eso se ve rápidamente en el consumo, varias de las cadenas agropecuarias lo están viendo, o sea, lo están viendo de manera directa, las carnes, la leche Sí. y algunas otras cadenas lo ven de manera directa, aunque en el caso del trigo en particular, si es que seguimos en el mismo tema, Sí. esto impacta en menor medida porque Argentina en un año normal, de producción normal, un año climático normal, exporta 2/3 de la producción de trigo. Y está muy atado al precio internacional, aunque despegado por efecto de los derechos de exportación, por efecto de la brecha cambiaria, etcétera, despegado por alguna de esas políticas, pero correlacionado al precio internacional. Entonces, la verdad es que, aunque mañana, por ejemplo, para poner un ejemplo con respecto al consumo, aunque mañana Argentina, todos fuéramos celíacos, nos convirtiéramos en celíacos en Argentina y no pudiéramos consumir Qué triste. 1 kilo de trigo, por decirlo de alguna manera exagerada, ¿Mm? eso no impactaría en el precio de manera significativa en el precio del trigo, porque tiene una determinación de precio internacional que puede, obviamente, el ruido puede generar algo, pero Sí. en general no afecta a la demanda mundial de trigo, que Argentina consuma un poco más o un poco menos, si eso es a lo que te hacía referencia. Perfecto. David, ¿qué tal? Buen día, Sofía Selasco te saluda.
Sofi, ¿cómo va? Todo bien. Algo que nosotros charlamos mucho acá en el programa es que, bueno, siempre la cuestión de la baja de las retenciones estuvo presente como promesa de campaña, pero bueno, ya se cumplieron 100 días de gobierno y lejos de hablar de baja, en muchos casos estuvimos acá en el programa hablando de que se intentaron impulsar subas. Y vos en tus redes hacías un pedido de bajar justamente retenciones en el trigo, un poco lo que nos compete acá en esta entrevista, y quería preguntarte por qué crees que el gobierno no lo hace, a fin de cuentas, si lo que sucede es que se encontró un famoso, como se dice, mal escenario, o si realmente no están los planes, un poco retomando lo que decía Caro hoy en su editorial, digamos, no parecería que esté en el rumbo marcado de gobierno hacer esto. Bien, mira, lo primero es que obviamente la discusión de derechos de exportación es un poquito más compleja por la cuestión del déficit, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en el trigo puede ser una discusión muy específica que tiene varios argumentos a favor para poder avanzar. El primer argumento es, si no se hace algo, este año va a haber muy poco trigo. Yo, Muy sin poco ir más trigo. lejos, yo te robé una frase que leí en tu cuenta de Twitter para mi editorial, si no le bajan las retenciones al trigo, no va a haber trigo al que cobrarle retenciones, va por ahí. Exactamente, no va a haber trigo al que cobrarle retenciones, va a haber menos actividad económica, menos ingreso de dólares, digamos, es algo que no estás hablando de, che, si le bajamos la retención vamos a poder aumentar la producción. No, si no le bajamos la retención no va a haber producción. Entonces, creo que es un caso muy específico y muy donde se puede visualizar muy bien el impacto, ¿no? Entonces, eso creo que es la primera particularidad que tiene hoy el trigo. Y se le suman dos particularidades más. La primera es que cualquier impacto fiscal negativo va a estar en el 2025, no va a estar ahora. Pues estamos hablando de la producción nueva. Estamos hablando de la producción que va a entrar en el mercado en diciembre-enero. Entonces, el gobierno podría lograr hoy un impacto político y de expectativas positivo sin ningún costo inmediato. Claro. Lo cual siempre a la política le importa cuándo asume ese costo, ¿no? Y el tercer punto es que la verdad es que el trigo aporta relativamente poco en términos de derechos de exportación, sobre todo si lo comparamos con la soja o el maíz. Claro. Entonces, en términos de, che, bueno, ¿cuánto deja de ganar o de percibir el gobierno por esta medida? Y relativamente poco, y el año que viene, y por lo menos lograría generar un cambio de expectativas y una mayor intención de siembra en un contexto muy complejo. Bien, bien. Entonces yo creo que, perdón, y para responder parte de si está en los planes, no está en los planes, yo creo que la verdad, sobre todo del equipo de economía, claramente no estaba en los planes, pero bueno, a medida que todo esto se va haciendo más evidente, que empiezan a salir los números, que empiezan a salir las voces, rápidamente es un tema que se puede poner en agenda y para el gobierno simplemente es una firma, lo podría hacer esta tarde si querés. Perdón, qué loco, no estaban los planes, pero lo dijeron en la campaña, durante todo el tiempo en la campaña. Sí. Sí, tal cual, en la campaña, en los documentos que circularon del plan de gobierno de Milei, todas las sabemos lo que pasa cuando se asume, obviamente. Se vuelve difícil. Lo último, David, pienso en cuánto se le bajan las retenciones al trigo. ¿Es eliminarlas? ¿Es dejar de pasar del 12 al 0? ¿O se puede dejar en algún porcentaje y se recupera rentabilidad? Sé que lo más probable es que todos digan eliminarlas. Mira, con los números de hoy, a ver, si vamos exclusivamente, obviamente, si vamos a una discusión si los derechos de exportación deberían existir o no, obviamente la respuesta es eliminar, punto. Sí. Pero si nos quedamos solamente en una discusión más pragmática, si querés, de los números cierran o no cierran, la verdad es que con los números de hoy hay que eliminarlas. Unos 5 puntos o unos 6 puntos servirían relativamente de poco. Así que con los números rojos de hoy, la verdad que lo que realmente serviría es eliminarlos. Excelente, David. Muchas gracias, como siempre. Qué interesante charlar de esto con vos. Un gusto conversar con ustedes, que tengan muy buen día. Igualmente, ahí estaba David Miazo, que es economista y que siempre nos ayuda a entender estos temas. ¿Qué números, qué es lo que da rojo de la rentabilidad del trigo a nada más que un mes de la siembra que arranca en mayo? ¿Y por qué la única alternativa que tiene el gobierno es, lo decía él, bajar las retenciones del 12 al 0?